Hola Meli, hola a todos, todas y todes. Yo soy Kim y el día de hoy les voy a pasar el tip sobre mi experiencia traumática en un panteón. La semana pasada tuvimos el último episodio de octubre, fue nuestro especial Spooky, en donde todos ustedes compartieron con nosotras historias paranormales, cosas que les han pasado, y la verdad fue un episodio bastante entretenido, bastante interesante, pero también medio escalofriante, más para las personas que sí creen en este tipo de cosas. Sé que hay muchos escépticos, pero aunque yo trate de buscar la explicación y llegar al fondo de las cosas, sí creo que hay cosas que pues están más allá de mi entendimiento. Entonces sí me pusieron la piel chinita algunas de las historias que nos compartieron. Estuvo muy entretenido el episodio y una vez más muchas gracias por habernos enviado sus historias. Pero oficialmente le damos la bienvenida a noviembre. Para mí noviembre es diciembre chiquito. Yo ya siento la Navidad a la vuelta de la esquina, ya me respira aquí en la nuca y eso me hace muy feliz porque soy una fanática de Navidad. Pero bueno, como acabamos de pasar el Día de Muertos, decidí contarles esta historia, esta anécdota que me sucedió en un panteón. Pero antes de pasar a empezar a relatarla, este es el momento de ir por algo de tomar si todavía no tienen. Yo me estoy tomando, bueno, me voy a tomar una tacita de licor de café con leche. Esto es lo más cercano a tomar café que ustedes van a verme, con mi tacita de licor de café con leche y hielito. Ahorita lo voy a revolver. Ahora sí, ya quedó listo. Se supone que esta es la temporada de tomar cosas calientitas, pero aquí todavía ya está empezando a refrescar, pero todavía no hace frío, así que pues todavía nos preparamos nuestras bebidas con hielito. Y bueno, esta historia pasó más o menos alrededor del Día de Muertos, cuando yo tenía como unos 10 años, yo creo, unos 10, 11 años. Estábamos visitando la tumba de mi abuelito y el panteón en donde él está enterrado estaba en ese momento en un área que no era muy concurrida, estaba un poquito solitario. Ya era en la tarde, no sé si eran alrededor de las 5 de la tarde más o menos. Nada más íbamos mi tía con su hija que tenía como unos 4 añitos, yo creo, en ese momento. Mi mamá y yo, éramos nada más nosotras 4 yendo a ese cementerio que estaba medio apartado y solitario. Y para acabarla, no suficiente con que fuera un lugar medio apartado y solitario y que ya fuera tarde y que solo estábamos nosotras en todo el panteón, sino que cuando llegamos había un camión de los que venden pacas. No sé cómo les digan en donde ustedes viven, pero estas... Les voy a poner una imagen por aquí. Esta especie de pacas de heno que son alimento para el ganado, para los caballos, las vacas, los borregos. Pues había un camión con una plataforma gigante que estaba lleno de esas pacas y quedaba justo enfrente de la fachada del panteón que daba hacia la calle, hacia la carretera. Así que de la carretera no se podía ver hacia adentro, hacia el panteón, porque toda esta... plataforma llena de pacas de heno estaba tapando. Entonces ni se podía ver desde adentro del panteón hacia la calle ni de la calle hacia adentro. Y pues ya, ¿no? Aparte de que no eran las mejores condiciones para una visita al panteón, la verdad. Pero bueno, llegamos, nos estacionamos, nos bajamos y fuimos a la tumba de mi abuelito y mi mamá y mi tía comenzaron a limpiar y a poner flores y todo eso. Y vi que llegó un carro y se estacionó atrás del de nosotras, era un hombre, y vi que el hombre se agachó como a tomar algo del piso, pero pues él venía en el asiento del conductor. Entonces como que se agachó a sacar algo así de abajo del asiento y luego se bajó del carro y entró al panteón. Entonces en todo el panteón, no es un panteón muy grande, es un panteón relativamente pequeño, entonces desde cualquier punto que tú estés parado puedes ver el panteón por completo, no es como que te quede alguna zona escondida. Y llegó a una tumba, entonces pues para nosotros hasta ese momento era muy normal. Creo que mi mamá y mi tía también pensaron que solo iba a visitar la tumba de algún familiar y no le prestaron más atención que eso, pero yo estaba ahí sentada sin nada que hacer y empecé a observarlo y noté que empezó a cambiar de tumba. Llegó a una tumba y duró unos minutos ahí y luego se fue a otra tumba y luego a otra
y a otra y a otra, y cada vez se iba acercando más a la tumba donde estábamos nosotras, a la tumba de mi abuelito. Y a mí me pareció muy extraño porque si bien es un panteón familiar y puede que sí tengas como varios seres queridos enterrados ahí, se me hizo muy extraño que estuviera cambiando de tumba de manera lineal. No sé, como que algo me pareció extraño y me empezó a llamar la atención, entonces yo empecé a observarlo como con más cuidado. Y cuando él ya estaba a unas 4 o 5 tumbas de distancia de donde nosotras nos encontrábamos, fue cuando me di cuenta. Y en ese momento yo empecé a sentir un miedo que no les puedo explicar. Me acerqué a mi mamá y le dije, ma, vámonos. Y mi mamá, ¿qué? Y yo, vámonos. Ma, por favor, vámonos. Pero yo no le quería decir porque yo sentía que ese hombre me iba a escuchar. Y yo le estaba rogando, yo estaba muy asustada. Y yo, por favor, vámonos. Por favor, vámonos. Y mi tía también, pues empezó a sacar de onda y me dijo, es que ¿por qué? ¿Qué pasó? Y como pude les dije, vámonos, por favor. Ese hombre trae un cuchillo. Y es que cuando ya estaba a pocas tumbas de distancia, yo vi que traía un cuchillo metido en el cinturón, pero no era como una navaja, porque a veces es muy típico que los hombres usen pequeñas navajas que las traen en una funda en su cinturón, pero él traía un cuchillo grande, era un cuchillo, no estoy segura, desconozco sobre cuchillos y también desconozco sobre los cuchillos que se usan para este tipo de actividades, pero a mí se me figuraba que era un cuchillo como ese de caza o de pesca, era un cuchillo grande, o sea, no sé de qué otra manera llamarlo, no era un cuchillo de cocina, era como una especie de navaja, pero muy grande y con dientes y muy extraña. Y yo solo estaba pensando en que era un asesino y que ese tipo de cuchillos eran los que usaban las personas en las películas de terror, entonces yo estaba muy asustada. Y pues mi mamá y mi tía también se empezaron a poner nerviosas porque notaron que este hombre ya estaba a 3 tumbas de distancia y pues que desde que llegó había estado recorriéndolas, pues sin siquiera aparentar que iba a ver a alguien en específico. Y yo por ese punto estaba temblaba de miedo. Entonces mi mamá de repente dijo, ah, mira, ahí viene tu tío. Y yo, ¿dónde? Y, o sea, giré hacia la carretera y no se veía nada, o sea, se veían carros hacia lo lejos, pero no se alcanzaba a ver. Y yo le dije, ¿dónde? Y me dijo, ahí. Y entonces agarraron lo que traían y empezaron a caminar hacia abajo, hacia donde estaba el carro estacionado, y yo entendí que era mentira. Yo entendí que mi mamá le estaba diciendo solo como para ganar tiempo, como para tomarlo desprevenido. Entonces dijo, ah, sí, también vienen el Jorge, o sea, nombres de primos. Y en eso nosotras empezamos a caminar, mi tía agarró a su niña de la mano y empezamos a caminar. Yo iba volando por encima de las tumbas de las otras personas. Y cuando mi mamá dijo eso, ese hombre se quedó detenido en la tumba en la que estaba. Ya estaba como a 2 tumbas de nosotros y se quedó ahí más tiempo del que se había quedado en las otras. Entonces, en ese momento nosotras aprovechamos para irnos a la salida del panteón. Nos subimos al carro y cuando estábamos en el carro, pues volteamos hacia adentro y vimos que el hombre ya venía también para afuera del panteón. Y ya no me acuerdo si la que estaba manejando era mi tía o mi mamá, pero ya salimos de ese callejoncito en donde estábamos estacionadas entre el panteón y el camión de las pacas de heno y giramos hacia un camino que no tenía salida. Entonces ahí mismo buscaron la manera de retornar y se dieron la vuelta, y cuando veníamos de regreso pasando otra vez frente al panteón, vimos que el hombre ya estaba en su carro, y cuando vio nuestro carro, yo asumo que pensó que íbamos a volver a llegar, entonces apagó el carro y otra vez se agachó a sacar o a meter o a tomar algo debajo del asiento y se quedó así. Y nosotros nos seguimos, obviamente no íbamos a volver al panteón. Entonces bajamos por una calle y nosotros hicimos esto de dar como la vuelta a la manzana. Entonces cuando nosotros ya veníamos así, vimos que su carro venía pasando así y giró por donde nosotras giramos. O sea, yo no sé si de verdad nos estaba siguiendo o no. No sé cuál era la intención de esa persona, pero para mí, o sea, yo era una niña que lo vio con un cuchillo gigante y que cada vez se acercaba más a la tumba donde había 2 mujeres con 2 niñas. Y para mí era horrible, o sea, yo estaba aterrada. Yo llegué a la casa de mi abuelita
temblando en cuanto llegué, me encerré en el baño porque yo pensaba que ese hombre todavía nos estaba siguiendo y que en cualquier momento iba a llegar ahí a nuestra casa, y yo me quedé encerrada en el baño y tenía mucho miedo, pero también me sentía culpable porque decía, si este hombre llega, yo estoy aquí a salvo encerrada en el baño y toda mi familia está allá afuera. O sea, yo era una niña teniendo conflictos gracias a esa situación que acababa de pasar. Yo estaba muy asustada. Y mucho tiempo después yo seguí con las secuelas de ese trauma que me dejó porque veía camionetas, veía una panel blanca o algo, y yo ya pensaba que era este hombre y que me iba a robar o que nos iba a hacer algo, no sé. O sea, yo quedé realmente aterrada después de esa experiencia. Y esto pasó hace muchos años, ya lo recordamos como una anécdota más, a veces lo contamos ahí en la familia, de cómo yo fui la que descubrió al hombre del cuchillo, porque después de eso mi mamá y mi tía ya vieron el arma que traía en su cinturón, se dieron cuenta, y eso me hizo sentir bien porque no lo imaginé, pero sí fue una experiencia que a mí como niña me hizo sentir aterrorizada, y después de eso yo ya no volví al panteón. De hecho, hoy día han pasado muchos años de eso y creo que desde ese momento yo ya no volví a ese panteón. Y yo sé que no va a pasar nada, que no me está esperando el hombre ese ahí después de tantos años. Pero no sé, fue algo que me dejó así como ese trauma que yo ya no quise volver, y ya cuando estuve más grande, pues, o sea, ya simplemente no era como opción porque ya me había acostumbrado a nunca ir a ese panteón. Pero pues sí, esa fue mi experiencia con un vivo en un panteón. No fue con un muerto, no fue con un fantasma, fue con un hombre que estaba ahí y que honestamente sí nos asustó bastante. La única que creo que no estaba asustada era mi prima pequeña porque no sabía qué era lo que estaba pasando, pero después de que se dieron cuenta mi mamá y mi tía también pues se asustaron y estaban bastante preocupadas. Lo bueno que mi mamá improvisó y se le ocurrió decir que ya venían mis tíos y mis primos por ahí, y esto como que detuvo al hombre un momento. No sé, les digo, no sé si sí tenía intención o no de algo. A mí me parece que eso no era como muy normal y que sí estaba buscando algo y que tal vez sí estábamos en peligro, y me alegra que mi mamá haya actuado rápido de esa manera. Por si sí o por si no, pudimos salir de ahí sanas y salvas, así que pues sí, en eso terminó la historia, pero pues esa fue mi experiencia aterradora en un cementerio. Y bueno, aquí termina el episodio de hoy. Se me hizo adecuado contarlo porque pues justo acaba de pasar el Día de Muertos y justo acabo de ir al panteón, no al mismo, fui a otro panteón en donde está mi otro abuelito y me acordé de esta historia, así que me pareció que era buena idea contárselos pues en este episodio. Y cuéntenos aquí abajo en los comentarios si ustedes han tenido alguna experiencia en un cementerio, ya sea pues con una persona o con algo paranormal. Y ya empezaron a ladrar los perros, así que eso sería todo. Y Meli, ahora es tu turno de pasar el tee.